Bienvenido a la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Nuestra misión es elevar los niveles de consciencia en el ser humano. Integramos la sabiduría espiritual con el conocimiento científico. Esperamos encuentres este video de utilidad. Hoy es jueves, un jueves más maravilloso para seguir aprendiendo, creciendo, evolucionando, para seguir todos espiritualizándonos, que es el propósito que tiene este encuentro, que ha sido de manera muy constante y con el mayor amor del mundo para todos ustedes, de tener un encuentro con un ser humano muy especial, un hombre que le ha dedicado recientemente muy buena parte de su tiempo y de su vida a ir comprendiendo, creciendo y por supuesto compartiendo todo lo que va aprendiendo del mundo espiritual. Nuestro encuentro habitual con nuestro querido Gonzalo, un abrazo, bienvenido. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Un inmenso abrazo lleno de cariño y de muchas bendiciones. Muchas gracias, Cristian. Ya sabes que encantado de estar con vosotros los jueves, que ya se está convirtiendo en un hábito. Sí, ya se convirtió. Ya, este es el 8º encuentro que tenemos en esta escuela de formación para quienes llegan por primera vez. Les queremos contar que lo que estamos haciendo semana tras semana con Gonzalo es ir avanzando poco a poco, subiendo un poquito, tocando temas importantes de la espiritualidad. Para ir entendiendo el mundo espiritual hemos ido de menos a más, poquito a poquito. Y ese más todavía falta mucho, pero vamos entendiendo muchas cosas, por lo cual le doy gracias a Gonzalo por su tiempo y por toda su gran disposición, mi querido amigo. Muchísimas gracias por todo lo que viene haciendo con nosotros. Encantado, ya sabes que lo que haga falta. Gracias. Bueno, Gonzalo, hace 2 encuentros atrás hablábamos de las leyes universales. Las leyes universales que fundamental entenderlas, comprenderlas. Pero también hay la aplicación de las leyes en la vida diaria. Y sobre eso creo que vamos a destinar un par de programas porque son varias leyes de las cuales vamos a hablar. ¿Cómo se manifiestan en la vida diaria las leyes universales? Que es interesante, un tema maravilloso. Pues muy bien, hijo, encantado, Cristian. Ya sabes que yo estoy encantado, aunque tú vayas proponiendo los temas que tú creas que a las personas que te escuchan pues les son interesantes, y yo encantado me acoplo al índice que tú quieras ir poniendo, ¿vale? Gracias, muchas gracias. Cuando hablamos de la aplicación de la práctica de las leyes universales, Gonzalo, a veces hay personas que dicen yo soy de buenas, otros que dicen yo soy de malas, ¿no? Porque la vida no me fluye. Sí. ¿Por qué ese concepto? Leía el capítulo 2 del libro que estamos trabajando en estos encuentros. Decía cosas maravillosas como empezar a entender que cuando nosotros estamos fuera de la ley, hay cosas que no van a fluir, pero cuando estamos dentro de la ley, todo empieza a darse de una manera mucho más fluida y mucho más sencilla. Así es, Cristian. Mira, es que lo que creo que lo primero que tenemos que comprender para entender esto bien, ¿no?, es que en el universo no existe eso de las malas, las buenas, la mala suerte, la buena suerte, ¿no? En el universo son todos procesos evolutivos. A Dios no se le va la creación de las manos, ¿verdad? Y toda la creación está hecha para que los hijos de Dios, que son las almas, ¿verdad?, pues puedan empezar a comprender y a seguir la ley, ¿verdad?, y a unirse a Dios a través de la ley del amor. Y por lo tanto, aquí no hay buena suerte ni mala suerte, aquí hay correspondencia, ¿verdad?, que es lo que explicábamos el otro día, ¿no? Por lo tanto, claro, hay otro refrán muy importante en la espiritualidad que dice que el universo nos muestra la ley, ¿verdad? Y por lo tanto, nosotros tenemos que estar pues pendientes, ¿no?, y empezando a aprender pues qué tiene la ley para nosotros y qué no. Porque como tú muy bien has dicho, cuando estamos trabajando a favor de la ley, pues todo fluye, todo se facilita, ¿verdad? Y cuando sin saberlo, porque esto no es que muchas veces la gente tenga la intención de no ir con la ley, ¿no?, sino simplemente hay un desconocimiento, ¿verdad? Y cuando hay un desconocimiento de qué tiene la ley para nosotros, intentamos hacer cosas que no están en la ley para nosotros y son las cosas que se nos complican, se nos bloquean, ¿verdad?
Y entonces decimos, uy, qué mala suerte he tenido, o qué. No, es que simplemente eso no estaba en la ley para ti. O sea, eso no era ni lo mejor para tu destino, ni lo mejor para tu función, ¿verdad? Porque la misión casi siempre fluye y se facilita porque para eso es misión. Y ya tenemos el conocimiento, ¿no?, de poder hacerlo. Lo que se nos complica, de alguna manera, a veces, es el destino o la función, ¿verdad? Claro, el problema de esto es que esto es como todo, ¿no? O sea, yo puedo enseñar a mi hijo a comer, pero no puedo comer por él, ¿no? O puedo enseñarle a dormir, pero no puedo dormir por él, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que los seres humanos tenemos que comprender por nosotros mismos, ¿no? Y claro, este es un tema individual. Ya me gustaría poder dar una receta universal que a todo el mundo le funcionara, ¿no?, y que fuera sencilla, pero eso es engañar a la gente, eso sería falso porque no existe. Somos cada uno de nosotros los que tenemos que ir observando, ¿no? Porque ten en cuenta que, por ejemplo, pues algunas, no sé, la ley de la advertencia o la, que ahora hablaremos un poco de eso, o lo que sea, pues claro, eso es personal, ¿no? Y yo no puedo ser advertido, ¿no?, por una cosa que a lo mejor es para ti, ¿no?, en tu vida y en tu ley, de la misma manera que cuando se trata de mi vida, soy yo el que recibo las advertencias, no tú, ¿no? Y entonces, bueno, pues este es un proceso que lleva su entrenamiento, que lleva su práctica, que claro, algunas veces fallaremos hasta que lo comprendamos, ¿no? Pero es algo que tiene que hacer todo el mundo personalmente, ¿no? Cuando hablamos de la aplicación práctica de la ley en nuestras vidas, ¿no? O sea, la comprensión general de cómo son las leyes y lo que hablamos el otro día, de la ley de evolución, de correspondencia, de armonía, de naturaleza, eso es, sí es general y todo el mundo puede comprender que la ley funciona así, ¿no? Pero ya cuando hablamos, como hablaremos hoy, ¿no?, de la aplicación práctica, ¿no?, de la ley en nuestras vidas, ese ya es un tema individual que cada uno de nosotros tiene que aprender a ir descubriendo por nosotros mismos, ¿no? Aunque podemos hablar ahora, pues, de algunas, Claro que sí, de algunos signos de las 14 que tenemos bueno, en las bueno. leyes de la vida diaria. Gonzalo, hay personas que se preguntan muchas veces, ¿por qué las cosas no me fluyen? Hace 10 minutos antes de iniciar este directo que estamos en este momento disfrutando, hablaba con alguien que aprecio mucho y me decía, las cosas no me fluyen, todas las cosas se me van cerrando, el mundo no está siendo generoso conmigo. Entonces, cuando entramos nosotros en un momento como esto, empezamos a pensar muchas cosas, Claro. ¿no? La mente humana empieza a generar cualquier cantidad de cosas distorsionadas que nos pueden llevar a nosotros a errores difíciles. ¿Cómo nosotros poder interpretar esa situación, Gonzalo, cuando estamos viviendo esas noches oscuras? ¿Y qué cosas podemos hacer para salir de ahí avantes y como muy buenos aprendices de la vida? Bueno, tenemos que comprender que cuando las cosas se nos bloquean, ¿verdad? Y a todos nos ha pasado esto alguna vez, o sea, al menos todos los que tenemos ya una cierta edad para tener una cierta experiencia en la vida, a todos nos ha pasado esto alguna vez, ¿no? Claro, ante ese bloqueo tú puedes pensar lo que este amigo tuyo estaba pensando, ¿no? Pues oye, el universo no es generoso conmigo o sé que tengo mala suerte. No, yo creo que aquí lo que tenemos que darnos cuenta es que a lo mejor estamos empeñándonos en intentar hacer algo que no está en la ley para nosotros, ¿no? O sea, que no es lo mejor para nuestro crecimiento espiritual más eficiente y entonces pues hay que cambiar de enfoque o cambiar de actitud, ¿no?, ante el tema. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que viene bien a esta pregunta, ¿no? Una de las cosas que hay que observar, ¿no?, cuando se habla de la aplicación práctica de las leyes en la vida es lo que yo llamo, por ejemplo, la ley de la oportunidad, ¿verdad? Es decir, que la vida muchas veces nos presenta con oportunidades que nosotros a veces no tomamos, ¿verdad? Y dejamos pasar. Y te voy a poner en esto un ejemplo que lo tengo en el libro, pero que me parece un ejemplo clarísimo, clarísimo, y que lo viví yo en primera persona, ¿no? Porque yo creo que a veces cuando se ponen ejemplos, pues las cosas se entienden mejor, ¿no? Mira, cuando yo trabajaba profesionalmente y era un empresario y tenía mis empresas, yo me dedicaba, entre otras actividades, a la banca privada, ¿no? Y entonces, pues se administraba pues el dinero de la gente que tenía dinero, ¿no?
para que le rindiera pues lo más posible, sus ahorros, tal cual y no sé qué. Y yo tenía un cliente que era un hombre muy simpático y muy intuitivo, que era dueño de muchísimos restaurantes y era realmente multimillonario, ¿no? Y un día hablando con él, porque claro, ya te haces amigo de los clientes y muchas veces, aparte de hablar de la cuenta o de los mercados, pues hablas de la vida y lo que sea, ¿no? Y un día hablando con él me contó su historia, ¿no? Y esto es importante que se comprenda porque esto explica muy bien la ley de la oportunidad, ¿no? Por ejemplo, este hombre había estudiado Derecho, ¿no? Era abogado. Y tenía una novia y cometieron un despiste y la novia se quedó embarazada, ¿no? Y él era muy joven, acababa de terminar la carrera y resulta que, claro, él tenía que comprar los pañales para el niño y darle de comer y tal, ¿no? Y él empezó a mandar su currículum, ¿no? Por muchos bufetes de abogados. Además, él era un hombre que tenía buenas calificaciones en la carrera, o sea, que tenía un buen currículum, ¿no? No había ninguna razón por la que no le fueran a contratar. Y él veía cómo iban contratando a todos sus compañeros, algunos de ellos incluso con peor currículum que él, ¿no? Y él se preguntaba, me lo decía, oye, ¿por qué a mí no me hacen una oferta de trabajo? ¿Qué pasa aquí, no? Y dice, bueno, pero en vez de deprimirse, ¿no? Y decir qué mala suerte y tal y cual, él dijo, pues mira, yo tengo que dar de comer a mi hijo y me pondré a trabajar de lo que sea hasta que me llegue una oferta de la abogacía, ¿no? Y entonces, él encontró una oportunidad de trabajar de camarero, ¿verdad? Claro, eso para un abogado que tiene una carrera de derecho y que pues a lo mejor no es la cosa más fácil del mundo, ¿no? Aceptar, ¿no? O acomodarse. Pero él dijo, mira, yo tengo que pagar los gastos de mi hijo y por lo tanto, pues me pongo a trabajar de camarero. Es lo que la vida me está ofreciendo, ¿no? Y el tío pues se puso a trabajar de camarero, pero no de forma deprimente o fastidiado, o sea, no, al contrario, dijo, mira, yo voy a dar lo mejor de mí mismo en este trabajo porque es lo que me toca hacer y voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Entonces, efectivamente, era un camarero muy simpático, llevaba todos los gustos de los clientes, se acordaba del que le gustaba esto y lo otro, daba un servicio extraordinario y claro, el restaurante empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Claro, el dueño del restaurante, que estaba muy contento con su empleado porque le había crecido el negocio, decidió abrir un segundo restaurante y le dijo, mira, te voy a poner de gerente de este restaurante, ya no de camarero, sino de gerente de este segundo restaurante que vamos a abrir, ¿no? Y entonces, efectivamente, el segundo restaurante también tuvo mucho éxito por el trabajo de este hombre, por su simpatía con los clientes, por su dedicación, por su entusiasmo, no sé si me explico, ¿no? Y su compromiso. Y entonces, al cabo de un año, este hombre había aprendido el negocio de los restaurantes y dijo, bueno, ¿y por qué no monto yo uno mío, verdad? Y entonces, pues montó su restaurante, que tuvo mucho éxito, tal. Bueno, y fue montando uno tras otro y cuando estaba hablando y comiendo conmigo ya tenía 300 restaurantes, ¿no? Y era millonario. Y me dijo, menos mal que nunca trabajé de abogado. Claro, porque si no, se hubiera metido a lo mejor pues en un bufete de abogados o tal lo que sea, hubiera estado ahí ya toda su vida, porque claro, el costo de oportunidad de irse cuando tenía que pagar los gastos familiares y tal, pues le hubiera impedido a lo mejor, ¿ves?, montar su propia empresa o lo que sea, pero la ley le llevó por otro sitio. Otro sitio que al principio parecía que era un desastre o que era no deseado, pero que luego se convirtió en la mayor oportunidad de su vida. No sé si me explico, ¿no? Entonces... Estamos hablando de un multimillonario que en algún momento de su vida tuvo una noche oscura. Exacto. ¿Por qué paso hojas de vida? ¿Por qué presento mi currículum y nadie me contrata? Y el universo le estaba organizando algo mejor. Claro, y eso es lo que tenemos que reconocer, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos empeñamos en que queremos que nuestra vida sea de una manera, ¿no? O que nuestra función en nuestro trabajo sea uno, ¿no? Y resulta que luego el universo pues nos presenta otras oportunidades que dejamos pasar por nuestro empecinamiento, por nuestra incapacidad de ver la posibilidad que eso puede traer después, ¿no? Entonces, fíjate, cuando uno realiza su trabajo, el que sea, aunque sea no el que él quiera en ese momento, ¿no? Pero lo realiza con el máximo entusiasmo y con el máximo compromiso, está garantizado que la ley le traerá luego cosas mucho mejores, ¿verdad? Porque el universo te muestra la ley. Y a la hora de trabajar,
siempre hay que tener tres cosas en mente, ¿no? Una es dar lo mejor de ti mismo, ¿verdad? Eso incluye el compromiso, el entusiasmo con todo lo que tú hagas, ¿verdad? Y luego viene la segunda parte, que es dejar los resultados en manos de Dios. Claro, porque a veces nosotros mismos nos ponemos metas y objetivos y no sé qué, ¿no? Que es un poco lo que me enseñaron a mí en la escuela de negocios, en Harvard y en todos lados, ¿no? Pero luego yo me di cuenta, y lo comprendo perfectamente, que a veces ponerte metas y objetivos es limitar el universo. A veces el universo tiene para ti cosas mucho más importantes que tú mismo estás limitando con tu cabeza empeñado en conseguir unas metas y unos objetivos, mientras que si cambias tu mentalidad y lo que haces es dar lo mejor de ti mismo con compromiso, con entusiasmo, ¿verdad? En lo que haces, deja que sea el universo el que te ponga después las metas y los objetivos, que a lo mejor te sorprendes. No, Claro. y usted en su libro lo dice claramente, Sí, Gonzalo. Dice, la compensación, cuando nosotros damos lo mejor, cuando nosotros entregamos lo mejor, cuando nosotros hacemos lo mejor, el universo siempre va a compensar eso. sin duda, si es que Siempre. esa es una ley práctica que efectivamente yo en mi libro la llamo la ley de compensación, ¿no? Sí. Y claro, y eso el universo pues lo respeta siempre, ¿no? Pero en la vida también tenemos que respetarlo nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, pues no sé, si vamos al colegio y un profesor nos enseña, pues nosotros le compensamos, ¿verdad? Pagando pues lo que pagamos por recibir esa enseñanza. O si vamos a un médico y nos diagnostica o nos cura, pues le pagamos el servicio que nos presta, ¿no? Esa ley de compensación que existe en la vida práctica entre nosotros, ¿verdad? Pues también existe en el universo, ¿no? Y entonces, efectivamente, o sea, yo te garantizo, esto te lo garantizo, he tenido, no sé, de este tema sí que tengo miles de experiencias propias, ¿no? Y te puedo garantizar que es así, esto ya no es un conocimiento teórico ni una opinión, ¿verdad? Para mí es una absoluta verificación, ¿no? Y es que cuando tú haces algo con todo lo mejor de ti, tu entusiasmo, tu compromiso, ¿verdad? Tu capacidad de aprendizaje, el universo te lo va a compensar, ¿verdad? Y tenemos que comprender que a veces nosotros, por nuestro ego, pues queremos tener este trabajo o esta función o tal, pero el universo para nosotros tiene previsto otra cosa que va a ser mejor para que nuestro crecimiento y nosotros no lo sabemos. Por lo tanto, tenemos que estar observando qué oportunidades la vida nos trae, ¿no? Y a veces tenemos que tener la humildad pues de aceptar alguna oportunidad que no es exactamente lo que nosotros querríamos inicialmente, ¿no? Pero si lo hacemos con nuestro mejor entusiasmo, compromiso y tal, eso siempre nos traerá mil cosas después, ¿verdad? Y claro, muchas veces para que eso ocurra, también tenemos que darnos cuenta que muchas veces lo que bloquea nuestra abundancia es que no somos conscientes de que no estamos realmente en una disposición de servicio, ¿no? Este es el síndrome que yo siempre digo en las empresas de a mí no me pagan para esto. Bueno, a ti te pagan para que la empresa vaya bien, no sé si me explico, ¿no? Y aunque tu función en un momento determinado pues pueda ser una, pero si un día toca barrer el suelo porque el que barre el suelo está enfermo y no viene, pues tendrás que barrer el suelo porque el restaurante tiene que estar limpio para el día siguiente, ¿no? Y entonces esa disposición, ¿no? De ser de servicio, de hacer lo que haga falta, te paguen o no por ello, ¿no? Para que los proyectos tengan éxito y sean exitosos, eso es una necesidad de la ley en el universo. Y hay veces que nosotros eso pues no lo comprendemos, ¿verdad? Y bloqueamos el universo, vamos, la ley del universo para nosotros, ¿no? Eso es así. No, maravilloso lo que le estoy escuchando, Gonzalo, porque aquí se unen muchas cosas. Yo lo estoy escuchando y al mismo tiempo estoy recordando sucesos vividos recientemente con mi señora, porque pues soy observador, Claro, me volví un observador de esos que estoy en todo el tiempo aprendiendo, ¿no? Mirando, entendiendo. Y uno se da cuenta cuando una persona inicia un negocio, como hace poco visitamos uno, Gonzalo, y yo le decía a ella, le decía, mi amor, tan fácil que es llegar a comprender que cada persona que entra a mi negocio lo voy a sorprender tan gratamente en mi actitud, en mi servicio, en mi comida, en mi atención, que él va a querer volver. Es una claro. conquista y esa actitud debo mantenerla siempre con ese mismo y con todos. Si nosotros entregamos lo mejor, pues va
que llegó a ser multimillonario luego de no tener trabajo, pues las cosas van a fluir. Pero nosotros, aquí por lo menos en mi región, sucede que usted llega y la atención es todo lo contrario. Pareciera que en lugar de tener alegría porque usted llegó, hay malestar, Hay porque ahora malestar porque les ya están no puedo haciendo hablar trabajar, con los... ¿no? Claro, claro. Esa falta de conciencia nos lleva a nosotros a la prosperidad o a la escasez. Sin duda, eso es clarísimo. Mira, cuando yo gerenciaba este negocio, ¿no?, de banca privada, muchas veces en la empresa pues había alguna discusión, ¿no? Bueno, ¿qué es lo más importante que tenemos que hacer para que el cliente esté satisfecho, ¿no? Y tal. Y yo tenía algunos ejecutivos o algunos directivos que decían, no, no, aquí lo que hay que hacer es producirle mucho rendimiento a su dinero y por lo tanto todo lo demás es igual. Mientras el dinero rinda, el cliente está contento. Y otros decían otra cosa y otros otra cosa. Y al final yo les decía, mira, no os equivoquéis. El cliente lo que quiere es sentirse querido, sentirse apreciado. ¿Me explico? Oye, que tenemos buenos rendimientos, mejor que mejor. Pero el cliente, incluso con buenos rendimientos, se puede marchar si no se encuentra bien tratado y Sí. tal y cual, ¿no? Entonces, yo recuerdo que nosotros fuimos los primeros, el primer banco privado, que teníamos una persona cuya trabajo era simplemente estar seguro que cumplía todos los deseos del cliente. O sea, oye, que quería que le alquiláramos un barco en el Caribe, alquilado estaba. Que le comprábamos bolas de golf para llevarle a su país, porque se las llevábamos. Que una medicina, por ejemplo, que tenía un hijo que quería estudiar en Estados Unidos, pues gestionábamos el colegio tal cual. Y tú miras, ¿eso qué tiene que ver con el rendimiento del...? No, no tiene nada que ver. Pero el cliente estaba muy satisfecho porque sabía que todas sus necesidades o sus, ¿me entiendes?, deseos, pues hacíamos lo posible para tal. Y creo que eso fue una actividad muy importante que distinguió nuestras empresas de otras, ¿no? Entonces, es ese entusiasmo, es ese deseo de ser de servicio, ¿no? A veces yo tenía un ejecutivo que decía, pero ¿qué pinto yo llamando a un colegio tal? Que esto no es mi trabajo. No, 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 no. Tu trabajo es que ese niño vaya a ese colegio. No sé si me explico, ¿no? Y por eso, bueno, la empresa va muy bien y ganas mucho dinero y no se te tienen que caer los anillos, como se dice en España, ¿no?, por realizar una función, un trabajo, pues que a lo mejor no es para lo que tú has preparado en Harvard, pero que es necesario para que haya satisfacción y armonía dentro del negocio, ¿no? Entonces, esa actitud, ¿no?, de flexibilidad, de servicio, lo que tú has dicho, ¿no?, de que te pongan una buena cara cuando entres en una tienda o en un restaurante o lo que sea, eso es fundamental. Y es la ley, ¿verdad? Porque la ley de la armonía, ¿verdad? Y claro, exige ese tipo de comportamiento. El amor siempre incluye la actitud de servicio, ¿no? Y oye, y al cliente dice, oye, además, si usted quiere, le compro el periódico en la esquina para que usted lo lea mientras espera usted a que el plato esté listo y se lo sirvamos, o sea, lo que haga falta. No sé si me explico, ¿no? Y con esa actitud, yo siempre he observado en mi vida, y en otras cosas tengo mucha menos experiencia, pero en estos temas tengo más, yo siempre he observado que muchas veces a la gente se le bloquea el trabajo, se le bloquean las cosas porque a veces falta una actitud interna de servicio, ¿no? Sí, Yo creo que el servicio garantiza que todo fluye y que todo está engrasado, ¿no? Y que todo funciona bien. Y creo que en sí. eso tienes mucha razón en el ejemplo que pones, ¿no? No, y Gonzalo, hace mucho tiempo entendí algo que me ha ayudado en la vida, cuando uno va comprendiendo y uno lo va llevando a la práctica, que es lo que se llama experimentación, ¿no? La vivencia, y cuando eso produce un resultado, uno dice, wow, esto funciona. Claro. En la vida existen personas ordinarias y personas extraordinarias. La persona ordinaria cumple con lo que le toca y la persona extraordinaria coloca el extra, por eso es extraordinario. Esa es la rayita. Y ese extra produce resultados impresionantes cuando nosotros lo llevamos en la práctica. No solamente estoy haciendo lo que la gente espera, sino estoy haciendo más de lo que la gente espera. Ese extra marca unos resultados enormes en la vida de cualquier ser humano, en cualquier área que lo ponga. Mira, hijo, no puedo explicarlo mejor que tú lo has explicado y cualquier cosa que añada a tu comentario lo único que va a hacer es estropearlo. Eso es así y está muy bien pensado, eso de extraordinario. Está muy bien pensado, no se me había ocurrido, pero eso es verdad. Tenemos que hacer lo que haga falta, no sé si me explico, ¿no? Para que el tema pues funcione y para que todo el mundo esté feliz y todo el mundo se sienta apreciado, ¿verdad?
Cuando tienes un negocio que da servicio a los clientes, ¿no? De alguna manera, me da igual que sea un taller de coches, que un restaurante. O sea, cuando tienes trato con clientes, ¿verdad? Tienes que tener en cuenta que lo que el cliente siempre quiere es ser apreciado, ¿verdad? Mira, nosotros en nuestra empresa éramos conocidos por ser una empresa en el mercado, ¿no? Por eso luego vino un gran banco internacional y la compró y tal. Era la empresa que menos clientes perdía en el tiempo, no sé si me explico, ¿no? Y no era solo porque consiguiéramos mejores o peores resultados o lo que fuera, ¿no? Era porque el cliente se encontraba apreciado. Y eso lo tuve yo muy claro desde el día uno, no me preguntes por qué. Y bueno, pues como era el dueño y el jefe, pues intenté sentar esa cultura en la empresa, en todos los empleados, ¿no? Y si un empleado cometía un error en cualquier cosa y tal, no era problema, se arreglaba y tal. Lo único que yo no consentía era tener empleados que no tuvieran claro que el cliente quiere ser apreciado. Sí, ¿Explico? sí. Estoy completamente de acuerdo, Gonzalo. Así es. Y lo acababa de anotar aquí. Usted sabe que siempre que hablo con Gonzalo, mi querido amigo, tengo un libro aquí en la mano donde voy copiando cosas porque acababa de anotar unas dos palabras aquí: relacionamiento humano. Claro. Relacionamiento humano. Creo yo, y hago este aporte para que usted por favor lo corrija, que el éxito no está hoy en impactar la mente de las personas, sino el corazón de las personas. Claro. La forma como yo los trato, la forma Sí. como yo me relaciono. Hay personas que sin darse cuenta, todos los días los utilizan para generar enemistad, diferencias con los demás, pero quiere que la vida les vaya bien. Hay otros que entienden que encontrarse con alguien es la oportunidad de conquistar su corazón. Y es con un buen saludo, con una buena sonrisa, con un favor, abriéndole una puerta, ayudándole a subir una bolsa al vehículo. Pequeñas cosas que son, yo lo diría, que hay que hacerlas de manera natural, Claro. ¿no? De manera natural, pero que funcionan. En lugar de estar construyendo malas relaciones, hay que aprender a construir buenas relaciones con los demás. Claro. Fíjate, Cristian, esto que tú dices es totalmente así. Yo lo único que diría es que antiguamente se hablaba del corazón, ¿no? Bueno, a mí me gusta ir sustituyendo la palabra Claro. corazón por la palabra alma. Ok, Ok, perfecto. vale. Porque el corazón a veces tiene esa connotación, pues no sé, emocional o de romanticismo y tal, mientras que el alma es el alma, ¿verdad? Y entonces, fíjate, la energía es más contagiosa que la gripe, ¿no? Y en la aplicación de la ley en la vida diaria tenemos que comprender que estamos continuamente intercambiando energía con las personas, ¿verdad? Entonces, hasta que llega un momento en que el nivel de conciencia ya es muy alto y entra en el cuarto nivel, porque fíjate, si yo mezclo agua fría con agua caliente, siempre acabo con agua templada, sea cual sea la temperatura de las dos aguas, ¿no? Pero con la energía hay una cualidad que dice cuando una de las energías ya vibra por encima de 500 hercios, que es el nivel del cuarto nivel, ya no se siente afectada por la energía del otro más baja, pero sí contagia la del otro. Mientras que cuando estamos en el tercer nivel de conciencia, las dos energías tienden a igualarse, ¿verdad? Tienden a igualarse. Entonces, en el fondo, ¿por qué es esto que tú dices tan importante? Porque, claro, normalmente el cliente, de alguna manera el cliente, pues tiene su nivel de energía, el que sea, ¿no? Y cuando llega a un sitio donde se le contagia energía de más alto nivel, pues claro, el cliente lo nota, aunque no se dé cuenta de lo que está pasando, lo nota físicamente. O sea, estoy mejor. O sea, mira, qué bien aquí en este sitio que me tratan tan bien. Que, o sea, la energía del cliente sube cuando es contagiada por una energía más alta, ¿verdad? Y esa sensación interna cuando te sube la energía es muy grata. Claro, imagínate ya si eres un místico del cuarto nivel, estás todo el día en éxtasis. O sea, el subproducto de la alta vibración es muy grato experimentarlo, ¿no? Esto es lo que yo llamo en mi libro, ¿no? La ley de los vasos comunicantes, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que la energía siempre tiende a igualarse, ¿no?
Entonces, por esto, lo que tú dices es importantísimo, porque, claro, si yo soy el dueño de un restaurante o el dueño de un taller de coches o el de una tienda o de lo que sea, ¿no? O el recepcionista de un hotel, pero yo estoy siempre alto, ¿no? Porque estoy con entusiasmo, con compromiso, con alegría, como tú dices, todos los clientes que llegan a interactuar conmigo, de alguna manera reciben ese efecto, ¿verdad? Y aunque ellos no sepan qué está ocurriendo, lo que sí se dan cuenta es que se encuentran mejor. No sé, uy, ¿sabes? Y entonces lo que todo el mundo quiere es subir su vibración, aunque no lo sepan, ¿verdad? Y por lo tanto, si tú contribuyes a que la vibración de otros suba, esos otros siempre van a querer estar alrededor tuyo. Claro, para que tienes que tener cuidado, porque como digo, hasta que tu propia energía no esté a un nivel muy alto, otras energías negativas pueden afectarte a ti y bajar la tuya, ¿no? Eso es lo que se llaman los vampiros de energía, ¿no? Claro. El vampiro, digamos, el vampiro más importante es nuestro propio ego, Ego. pero aparte de nuestro propio ego, pues hay otros vampiros externos, ¿no? Como que te bajan la energía. O sea, por ejemplo, no sé, tú has entrado un día a un restaurante y el dueño está enfadado y está Wow. discutiendo, echando una bronca a otro, y cuando llegas, pues más, te sientas así de mala manera y tal, ya te ha bajado la energía. Y luego, aunque la comida sea maravillosa, es que no quieres volver. ¿Me explico? Entonces, porque todo el mundo quiere que su energía sea subida, sin darse cuenta, ¿no? Que suba. Porque el subproducto interno de una alta vibración es muy agradable, ¿no? Entonces, bueno, esto todo el mundo lo sabe, ¿no? Todo el mundo sabe cuando ha tenido épocas en su vida, por lo que sea, ¿no? Que la energía, la vibración ha estado más alta, pues han encontrado más felices, más creativos, más de todo, ¿no? Entonces yo siempre le decía a la gente de mi empresa, mira, cuando entre un cliente por la puerta, desde que la recepcionista lo reciba, o sea, le ofrezca un café, le sonría, o sea, se le sube la energía nada más entrar por la puerta. Y el que no sea capaz de hacer eso no puede trabajar en esta empresa. No, y eso es fundamental, Gonzalo, lo que usted está diciendo es esencial. Aquí es donde empezamos nosotros a entender la posibilidad o empezamos a comprender con claridad más bien que la realidad que estamos viviendo la hemos creado nosotros. Sin duda. Porque una persona, le voy a colocar este ejemplo, Sí. Gonzalo, que lo viví hace 15 días atrás tal vez, llegué a hacer fila a comprar en un centro comercial, ahí en el almuerzo con mi señora, pues yo estaba solo, y la chica que estaba atendiendo, una actitud impresionante, ¿no? Entonces llega y me dice, señor, ¿usted quiere lo que usted está pidiendo con papas o con maduro? Entonces le dije yo, wow, ¿se pueden las dos? Me dijo, no. Le dije me dijo una sola, le dije, ok, bueno, me quedaré con ganas de maduro. Me dijo, yo voy a hablar para que le echen un poquito. Ese es el tema, ese es el Y extra que tú cuando me hablas. dijo, le dije yo, me la voy a llevar a trabajar conmigo. Y Claro, soltó la risa. Esas son las personas que claro. hacen que uno quiera volver por su alegría, por su actitud y por deseo de servir. No, eso además, eso por supuesto, pero Y para a ella, esa chica una vez, en algún momento, un sí, cliente como tú le dirá, en serio, ¿te vienes a trabajar conmigo? sí. ¿Me explico? Y le pondrá en otra oportunidad y le doblará el sueldo y claro, eso es así. Es que la ley universal garantiza que a esa chica le ocurrirá eso. ¿Me explico? Claro. Eso es lo que tenemos que tener, eso tenemos que tener claro, ¿verdad? Y bueno, podrá pasar un tiempo o más tiempo, pero te aseguro que esa chica va a recibir propuestas, va a recibir otras oportunidades. Eso está clarísimo. La ley se las va a poner delante, porque su actitud la hace correspondiente con que eso ocurra. Bueno, estamos Es la hablando famosa añadidura, ¿te acuerdas de la que habla el? Claro. es que Gonzalo, es algo, entenderlo, irlo poco a poco comprendiendo, nos da a nosotros la posibilidad de crear. Estamos finalizando el 2022. Hoy estamos en una fecha maravillosa porque estamos muy cerca a la Navidad. Cuando viene la Navidad, o yo por lo menos soy una persona que agradezco todo lo que ha pasado Claro. durante el año, todas las cosas que han sucedido, que me han dado alegría y otros aprendizajes y enseñanzas. Pero también me pregunto algo, que también lo estoy haciendo en estos días. ¿Qué cosas tengo que evolucionar para que el 2023 o los años que vengan, pues todo sea de mejor manera? ¿Qué cosas tengo que cambiar?
qué cosas tengo que evolucionar, qué cosas no he entendido. Yo creo que si todos hiciéramos esa reflexión, Uf, pues el 2023 no sería cuestión del azar, sino sería cuestión de compensación de acuerdo al nivel de conciencia que voy evolucionando. así es. Fíjate, yo en eso el consejo que le daría a la gente es, hay muchas cosas que todos tenemos que aprender y evolucionar y para eso estamos aquí, ¿no? Pero podemos empezar por la primera y principal, ¿no? Que es que cuando yo tenía, pues no sé, 30 años de edad, era un hombre más joven, ¿no? Y venía al final de año, siempre me hacía la lista de propósitos para el año siguiente, ¿no? Que esto, que aquello, que tal, que cual, ¿no? Quiero conseguir esto, aquello, tal. Uf, tenía una lista así de grande, ¿no? Yo creo que la primera cosa que tenemos que aprender es que ahora que estamos terminando el año y pensando en el año próximo, que nuestro propósito, o sea, que nuestro deseo, si quieres que use esa palabra mal usada en este caso, sea, no, no, si yo no quiero, yo lo que quiero es lo que Dios quiera. O sea, lo que tenga previsto Dios en el destino para mí, eso es lo que quiero yo para el año que viene. Y soy consciente de que para que mi añadidura, ¿no? O mi correspondencia, que es lo mismo, sea la mejor posible, pues yo tengo que disponerme a crecer para no necesitar lecciones. Son las lecciones de la vida las que son desagradables para el ego, ¿verdad? Pero claro, si el ego ya está trascendido y lo único que quiere es que ocurra lo que Dios quiera, no te tiene que ocurrir ya nada complicado porque no te va a quitar la paz, me explico, ¿no? Entonces, esta es la primera de todas las actitudes cara al año que viene. Y luego la segunda es hacer un poco de introspección y decir, bueno, ¿cómo son mis resultados internos y externos de los que hablamos en la conferencia anterior? Y qué virtudes internas, de alguna manera, me faltan por adquirir para que mis resultados sean mejor o más correspondientes, ¿no? Ya está. Si es que no es tan complicado una vez que se comprende, ¿no? Siempre hemos hablado de algo, Gonzalo, en medio de todas las conversaciones que hemos tenido y las que Dios nos permita tener, que sean muchísimas, de los resultados. Uno tiene en la vida que sentarse, siento yo, hago mi aporte para que usted, por favor, que nos vaya aclarando, corrigiendo. Cuando nosotros miramos los resultados de la vida, eso nos indica a nosotros si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, porque una persona puede llegar y decir, no es que soportarse a la gente es terrible, resulta que soportarse a la gente significa, según sus palabras, me llevo mal con todo el mundo, es que con la gente no se puede llevar uno bien. Entonces, cuando uno va a mirar los resultados de alguien que no se relaciona bien, pues usted va a ver que de pronto hay gente que no recibe una llamada, Claro. no recibe una visita, se siente sola, pero se pregunta, ¿por qué la gente es así de mala conmigo? Pero no se da cuenta que cuando se la encuentra en la calle, lo único que le dices, oiga, usted está muy gordo, oiga, usted está muy viejo. Claro. O sea, todo el tiempo en la crítica, en el señalamiento. Cambiar o a darnos cuenta, Gonzalo, las cosas que todavía nos hace falta por evolucionar, pues abre la puerta para las grandes bendiciones. Entre eso, empezar a comprobar que cuando yo cambio, el mundo cambia. Sin duda. Eso está en todas las enseñanzas espirituales de la historia de la humanidad, que ahora se comprenden mejor. Y bueno, mira, es que esto hasta científicamente. Tú sabes que la física cuántica habla de una cosa que le volvió loco a Einstein, ¿no? Que no lo podía comprender, y es el famoso entrelazamiento cuántico, ¿no? Entonces, cómo todo está conectado a velocidades mucho más rápidas que la luz, ¿no? Digamos, la información que se transmite, ¿no? Entonces, como siempre, esta persona de la que estás hablando, claro, lo que no tiene es actitud de servicio. Y entonces, claro, si no tienes actitud de servicio, tus relaciones con los demás nunca pueden ser buenas, porque vas contra la ley. Y entonces, claro, estás en una actitud de imposición de ego, ¿no? Mira, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo, esto es lo que tú eres. Tal. Eso no es servicio, eso es imposición de ego, ¿no? Entonces, si no hay actitud de servicio, no hay abundancia. Esa es una regla de oro, ¿verdad? Y la gente lo tiene que comprender, porque en la aplicación diaria de las leyes todas estas cosas se tienen que ir observando, ¿no? Por ejemplo, esta persona, pues, por ejemplo, una cosa que tenemos que estar también abiertos a percibir, ¿no? A darnos cuenta de por dónde va el universo es lo que yo llamo la ley de la advertencia, por ejemplo, ¿no? La primera ley de las 14. Claro, y entonces fíjate
que muchas veces nos ocurren cosas, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a una reunión de trabajo y se nos pincha el coche y hay un tapón y no sé qué, o lo que sea, ¿no? Y nos hace llegar tarde o no poder llegar y no, qué mala suerte, tal. Pero nunca pensamos en términos de, oye, el universo me puede estar advirtiendo que a lo mejor esto